infectólogo del Hospital de la Universidad de Miami. ¿Cómo está? Bienvenido a Noticias Tarde. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Justamente, ¿cómo se viene desarrollando la variante Omicron? ¿Cuál es el panorama que nosotros tenemos en el mundo? ¿Cómo está avanzando? ¿Cuál es el impacto que está teniendo? Sí, la variante Omicron, tiene la característica principal de ser más contagiosa. Aquí en Estados Unidos se han batido récords en el número de contagios, incluso superando a la segunda ola producida por la variante Delta. Hay que recordar que en la semana pasada se registraron más de 1 millón de casos diarios producidos por esta variante Omicron, que al momento constituye más del 90% de las variantes aisladas, pasando a ser la variante predominante. También hay que destacar que el número de hospitalizaciones ha incrementado de tal manera que ha sobrepasado los registros que teníamos de la segunda ola producida por la variante Delta. Al momento la mortalidad se mantiene estable, no ha habido un incremento significativo, pero esto hay que vigilarlo muy cercanamente porque sabemos que son las 2 a 3 próximas semanas después de la aparición de casos nuevos en donde vamos a ver realmente el efecto en la mortalidad por los casos nuevos en la población. Esa es la situación en Estados Unidos. ¿Qué otros países además se están viendo afectados por esta variante? Están mostrando incrementos sustantivos en los países europeos. Así que también eso se está monitorizando de forma cercana en países como España, Francia, Dinamarca. Están reportando cifras récord. Así que hay que tener muchísimo cuidado con la propagación de esta variante en la comunidad. Muy bien, lo que teníamos entendido es que esta variante, si bien es cierto, es muy contagiosa, pero no presenta gran complicación en la persona. Ya ha pasado varios días, varias semanas, ¿qué información se tiene sobre los síntomas que pueda generar el impacto en la persona? Sí, en realidad los síntomas son muy similares a los descritos con las variantes anteriores. Sin embargo, existen algunos estudios que nos dicen que es 60% menos severa comparado con la variante Delta. Pero yo no creo que estas características deban hacernos subestimar a la variante Omicron, ya que a pesar de que la severidad es menor, en sistemas de salud que son frágiles pudieran tener el riesgo de colapsar en cualquier momento justamente por la cantidad de casos que podrían llegar al hospital. Y básicamente en América Latina esto se manifiesta o se presenta como un riesgo inminente. Así que yo creo que a pesar de estas características de severidad menor, hay que tener muchísimo cuidado y aplicar las medidas preventivas correspondientes. Hay una funcionaria sanitaria en Dinamarca que justamente ha señalado que esta pandemia podría terminar gracias a la variante Omicron en 2 meses aproximadamente. ¿Usted qué opina al respecto? Yo creo que eso es una de las muchas teorías que se están barajando con respecto a la variante Omicron, pero es muy difícil predecir. Hay que recordar también que la variante Delta tuvo una propagación muy marcada alrededor del mundo y a pesar de ello tuvimos el desarrollo de una nueva variante como la variante Omicron. Sin embargo, existen algunos expertos que nos dicen que posiblemente esto vaya a marcar el inicio de la transición hacia una endemia. Yo creo que esto podría ser posible, sin embargo, la velocidad en la cual estamos viendo la cantidad de casos nuevos podrían hacer de todas maneras colapsar el sistema de salud. Muy bien, muy importante la vacunación, ¿no es cierto? Que se vacunen las personas, su primera dosis, su segunda dosis, la dosis de refuerzo. Hay otros países como Chile que ya anunció, por ejemplo, que se va a aplicar la 4ª dosis, la 4ª vacuna. ¿Cómo va todo ese proceso en otros lados del mundo? Sí, es algo que también está incorporándose en Israel. Aquí, de forma local, en Estados Unidos, todavía no recomendamos una 4ª dosis. Creemos que la ciencia todavía es incipiente para recomendar esta medida, pero esto está siendo evaluado día a día con la nueva evidencia científica que estamos obteniendo gracias a los estudios que se hacen de forma local, la FDA y la CDC. Muy bien, usted como especialista, como experto, como investigador, ¿cómo analiza el panorama aquí en el país, que poco a poco también vienen aumentando los casos de las personas infectadas con esta variante? Yo creo que es una realidad de mucho cuidado, justamente porque sabemos que el sistema de salud de Perú es muy frágil y no se cuenta posiblemente con todos los recursos necesarios para afrontar una ola de contagios como la que se ve con la variante Omicron. Tenemos que poner mayor énfasis al suministro de oxígeno y también algo muy importante. Lamentablemente no tenemos medicamentos antivirales para COVID en Perú, medicamentos específicos para este virus. Así que yo creo que las gestiones deberían iniciarse para que estos medicamentos que están disponibles en países del primer mundo y también en Latinoamérica puedan ingresar a Perú. Es algo que se debe de trabajar con el gobierno central. ¿Y cómo sería esta aplicación de esos antivirales, de estos medicamentos?
Existen 4 medicamentos antivirales que al momento están siendo utilizados de forma amplia: los anticuerpos monoclonales, el Remdesivir, tenemos la pastilla Paxlovid de Pfizer y Molnupiravir de Merck. Así que al menos uno de ellos, que es el Remdesivir, ya está aprobado por muchos países de América Latina, y yo creo que sería de gran impacto su adquisición para evitar justamente las complicaciones en pacientes de alto riesgo que se presentan con cuadros leves y moderados. Muy bien, hablemos de la importancia también de la vacunación, ¿no es cierto?, para poder hacerle frente a esta nueva variante. Sí, definitivamente la invocación a que todas las personas se vacunen, y a las personas que ya se vacunaron y son candidatas a la vacuna de refuerzo, hacerlo inmediatamente. Sabemos que la protección óptima contra la variante Omicron es después de una dosis de refuerzo, incrementando la eficacia de la vacuna a aproximadamente 75%. Así que yo creo que esto debería crear mayor conciencia sobre la necesidad de la vacunación. Y también hay que manifestar que las vacunas son completamente seguras. La dosis de refuerzo se muestra con un perfil de seguridad muy alto. Así que a todas las personas hacerlo lo más pronto posible. Muy bien, otras recomendaciones también que se dan es justamente mantener el distanciamiento, el lavado de manos, ¿no es cierto?, el uso de la mascarilla, que es muy importante. Adicional a la vacunación, porque la vacuna, si bien es cierto, nos da un cierto nivel de protección, pero no es que somos inmunes a no contraer este virus. Sí, definitivamente, y hay que recordar que la transmisión y los contagios todavía pudiera ocurrir incluso en las personas vacunadas, y esto se podría ver en mayor proporción justamente con la propagación de la variante Omicron. Así que la recomendación es utilizar la mascarilla, sobre todo en espacios cerrados, que es ahí donde se promueven mayores contagios. No dejar de lado las medidas de mitigación, como son el distanciamiento físico y el lavado constante de manos, que son efectivas para cualquier variante. Muy bien, ya para ir terminando, ¿cómo va el tema de las reinfecciones o de las personas que se han contagiado estando vacunadas en otras partes del mundo? Bien, son casos que se reportan de manera ascendente, sobre todo en personas que solamente han recibido 2 dosis de la vacuna y que tienen factores de riesgo para no responder adecuadamente. Me refiero a enfermedades preexistentes y también ciertas enfermedades que puedan afectar el sistema inmunológico. Esto se podría ir reportando de manera ascendente en el transcurso de los días, pero hay que recordar que el principal beneficio de las vacunas es que nos va a proteger frente al cuadro severo y frente a la mortalidad. A pesar de que nos terminemos infectando, yo creo que este beneficio de disminuir la mortalidad y los cuadros severos es el principal, y a esto debería enfocarse todos nuestros esfuerzos. Que la población sepa que estos son los beneficios principales y que debemos seguir vacunándonos. Muy bien, muchas gracias por esa información, muy importante los detalles y las precisiones además que ha hecho sobre la variante Omicron en el mundo y también cómo se viene desarrollando en nuestro país. Estuvo con nosotros José González Zamora,